Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en una de esas ideas de las escrituras que sinceramente a mucha gente le rechina. Un análisis que se basa en la Parashá Vairá, que para quien no lo sepa es la porción de la Torá que se estudia semanalmente y que cubre justo esta parte de la historia del Éxodo. Y el tema es este, la afirmación de que es Dios, YHWH, quien endurece activamente el corazón del faraón. La fuente que tenemos entre manos es un texto del rabino Yehuda ben Israel que le da una vuelta de tuerca a esta idea. No lo ve como un acto de poder arbitrario casi caprichoso, sino como algo con un propósito increíblemente profundo. La idea aquí es que le metamos mano a esto y veamos qué significa de verdad, no solo en ese contexto antiguo, sino para entender la naturaleza humana y nuestro propio papel en el mundo. Creo que es una exploración clave, sobre todo para quien está en ese proceso de deconstruir su antigua cosmovisión para abrazar una perspectiva más anclada en las raíces hebreas. Totalmente, porque el texto nos obliga a dejar de ver el relato como una simple crónica histórica y a empezar a usarlo como un espejo. La pregunta que lo mueve todo es ¿cómo funciona realmente lo divino en el corazón de las personas? Y no solo para lo bueno, sino también para aquello que, desde nuestra perspectiva limitada, nos parece malo o destructivo. Es una pregunta que desmonta muchas ideas preconcebidas. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. La fuente insiste en que no estamos ante un detalle menor. La frase YHWH endurece el corazón de Paraj, o una similar aparece más de 10 veces. Y no solo afecta a Paraj, sino que el texto lo extiende a sus siervos y por ende a todo Mitzraim. La fuente cita directamente Shemot o Éxodo 7:3. Yo endureceré el corazón de Faraón, y luego en el 10:1, yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos. Da la sensación de que es algo deliberado, casi estratégico. Es que lo es. Y lo fascinante es que la propia escritura, según este análisis, nos explica el porqué. No tenemos que especular. El texto identifica 4 propósitos muy claros que quitan de la ecuación la idea de una crueldad sin sentido. El primero es, sencillamente, manifestar las señales y el poder de Dios. Se trataba de una demostración de soberanía tan abrumadora que fuera innegable. Entiendo el punto de demostrar poder, pero ¿no había una forma menos dura de hacerlo? La fuente nos sugiere que este método podría generar más miedo que fe en algunas personas. Es una objeción lógica. Pero, desde la perspectiva del texto, el objetivo no era ganarse la simpatía de Mitzraim, sino establecer un hecho fundamental para Israel y para la posteridad. Y eso nos lleva al segundo propósito. Ajá. Crear una memoria transgeneracional. Que la historia fuera tan impactante que se contara de padres a hijos y de abuelos a nietos, para que la magnitud de la liberación no se diluyera con el tiempo. Vale. Tiene sentido. Es un evento fundacional. Tiene que ser memorable. Exacto. El tercer propósito es un acto de autorrevelación. La frase clave es, para que sepáis que yo soy YHWH. No es solo, mirad qué poderoso soy. Este es quien soy. Es Dios definiéndose a sí mismo a través de sus acciones en la historia. Y el cuarto, que quizá es el más complejo de digerir, es glorificarse en Paró. Utilizar la obstinación y la resistencia del mayor adversario del momento para magnificar su propia gloria. Cuanto más se resistía Paró, más espectacular era la intervención divina. Un momento, porque esto es un giro de 180 grados. Normalmente, sobre todo viniendo de una formación más cristiana, pensamos en el endurecimiento del corazón como un castigo, la consecuencia final de la rebeldía de alguien. Pero según esta fuente, es todo lo contrario. Es una herramienta pedagógica. Es como si Dios estuviera usando al villano más grande para dar la lección más importante a su pueblo. Has dado en el clavo. No es un castigo, es un instrumento. Una lección planificada a escala épica. El endurecimiento del corazón de Parón no es el fin de la historia. Es el motor que la pone en marcha para que se despliegue todo el plan. Entendido. Entonces el endurecimiento tiene un propósito. Pero eso me lleva a pensar en Paró mismo. Si está siendo utilizado de esta manera, ¿qué dice el texto sobre su papel? ¿Es un simple peón o hay algo más profundo en su relación con lo divino? Porque esto toca de lleno la idea del libre albedrío. Pues justo ahí es donde el análisis se pone realmente profundo. El texto propone algo radical. En el fondo, todos son siervos de Yahvé, no hay nadie que opere fuera de su soberanía. Pero se dividen en 2 clases completamente distintas. Por un lado, tenemos a personajes como Paró o Nabucodonosor, y por otro, a Moshe. Siervos.
pero de maneras muy diferentes, imagino. De maneras opuestas. El primer grupo son los que el texto llama siervos inconscientes. Son aquellos que se creen soberanos. Piensan que actúan con total libertad, que son los arquitectos de su propio destino y que persiguen sus propios fines. Sin embargo, en realidad son instrumentos. Es como el viento, que cree que elige su propio camino, pero en realidad está siendo guiado por sistemas de alta y baja presión que no comprende. Su propia naturaleza, su egoísmo, su arrogancia, su yatzarará, que es como se conoce a la inclinación al mal, es esa presión atmosférica que el Eterno utiliza para cumplir su voluntad oculta, la que opera, como dice la fuente, desde la oscuridad. Vaya analogía. O sea que su propia maldad es el mecanismo que Dios usa. Y Moshe entonces representa al otro grupo, el siervo que sabe que es un siervo. Exactamente. Moshe es el arquetipo del siervo consciente, aquel que, usando la libertad que el Eterno le ha concedido, elige de forma voluntaria, consciente e inteligente alinear su voluntad personal con la voluntad divina. El texto dice que su corazón está lleno de gratitud y por tanto no hay espacio para la arrogancia o el sentimiento de superioridad. Ellos cumplen la voluntad revelada, la que opera desde la luz. Y aquí hay una clave fundamental, sobre todo para quien está en ese proceso de cambio de paradigma. El siervo consciente reconoce la dinámica del siervo inconsciente, porque una vez estuvo allí, la ha vivido desde dentro, y por eso puede comprenderla sin juzgarla con simpleza. Espera, esto me genera un conflicto. Si tanto el Parao como el Moshe cumplen la voluntad divina, aunque sea de formas distintas, una oculta y otra revelada, ¿dónde queda el concepto de pecado o desobediencia? Es que realmente nadie puede ir en contra de los planes de Dios, porque eso dinamita muchas ideas sobre el libre albedrío que son centrales en otras teologías. Es la pregunta del millón, y el texto no la esquiva. La conclusión a la que apunta, y es provocadora, es que no, nadie puede desobedecer la voluntad soberana de Dios. Pensar que un ser creado puede operar fuera del poder y la autoridad del Creador sería una contradicción a la idea más central de las Escrituras, la unicidad y la omnipotencia de IGVH. Sería como decir que una pieza de ajedrez puede moverse en contra de la voluntad del jugador que la mueve. Es una idea que choca frontalmente, desde luego. Entonces, ¿cómo se resuelve esta aparente contradicción? La fuente nos dirige a Devarim, Deuteronomio 29:29, una frase que es una llave maestra para entender esto. Las cosas secretas pertenecen a YHWH, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esto establece que hay dos dimensiones de la voluntad divina. Existe una voluntad oculta, la secreta, que es el plan soberano que siempre se cumple, y que es la que los paros del mundo ejecutan sin saberlo. Y luego está la voluntad revelada, la Torá, los mandamientos, que es lo que se nos pide que sigamos y es la que los Moshés cumplen conscientemente. Vale, lo entiendo. Una es el guión general de la obra y la otra es el papel que se nos pide que interpretemos. Pero, y esta es la gran pregunta, ¿anula esto la responsabilidad de Paró? Si al final está cumpliendo un plan secreto, es simplemente una marioneta sin culpa. No le inyectó la maldad. Su estado de muerte, en la oscuridad, como lo llama la fuente, es una condición heredada desde el primer Adán. Es una condición preexistente en la humanidad alejada de Dios. Lo que el Eterno hace es utilizar esa condición que ya existe. Usa a unos, en su estado de oscuridad, como instrumento para la enseñanza y liberación de otros. O sea que no es que Dios le ponga la maldad dentro, sino que usa la que ya está ahí para sus planes. Es un matiz sutil, pero absolutamente crucial. Es toda la diferencia. No crea la maldad en Parao, sino que la utiliza con un propósito mayor, redentor para su pueblo. Parao es plenamente responsable de sus elecciones, que nacen de su propia naturaleza. Dios, en su soberanía, integra esas elecciones en su plan maestro. Bien, creo que la base teológica queda clara. Pero lo bueno de este análisis es que no se queda ahí, en lo abstracto. Lo lleva a un plano muy práctico, casi de autoexamen. El verdadero reto que nos lanza es identificarnos. ¿Estamos operando como Moshe o como Parao? ¿Somos instrumentos de luz o, sin saberlo, de oscuridad? Justo. Y para ayudarnos, el texto nos da una especie de guía de campo,
para identificar el arquetipo de Parao, que, y esto es importante, puede manifestarse en cualquier persona, en un líder, en un sistema familiar, incluso en nosotros mismos. La primera característica es que su arrepentimiento es totalmente superficial. El perdón, perdón, que no volverá a ocurrir, que dura hasta que deja de llover. Exactamente eso. Como Parao en Éxodo 9:27, que después de la plaga de granizo dice: «He pecado esta vez. YH es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos». Suena muy convincente, ¿verdad? Mucho. Conveniencia. Para que cese el dolor. No por una convicción real de que ha hecho algo mal. En cuanto la presión desaparece, su corazón vuelve a endurecerse. Esto me lleva a la segunda característica que menciona el texto, su motivación. ¿De dónde nacen sus acciones? Su motivación, invariablemente, nace de la oscuridad. El miedo es el motor principal de Paró. Leemos al principio del Éxodo que tenía miedo de que los israelitas crecieran en número, se hicieran fuertes y se volvieran en su contra. Sus acciones no nacen del amor, la justicia o la confianza, sino del temor, los celos, la envidia o una profunda baja autoestima. Y ese miedo lo lleva directamente a la tercera característica, Que es anular la individualidad de los demás. y esto es muy sutil. Coartan la libertad de los otros y a menudo se autoengañan con la justificación de que es por su propio bien. El texto dice que son incapaces de reconocer su propio egoísmo. Creen sinceramente que están ayudando, protegiendo, guiando, cuando en realidad están controlando, asfixiando la capacidad del otro para tomar sus propias decisiones y cometer sus propios errores. Es que es muy fácil señalar a un patrón en la política o en la historia. Pero lo que me parece más incómodo y útil de este análisis es aplicarlo a uno mismo. ¿En qué momento yo, queriendo proteger a alguien que quiero, en realidad le he coartado la libertad? Es una pregunta difícil. Dificilísima. Y se pone aún más oscura, porque el texto subraya un punto como el más nefasto de todos. A ver, El Parao, arquetípico, impide que quienes le rodean puedan servir al Eterno de verdad. Y aquí está la trampa, la sutileza diabólica. ¿Cómo lo hace? Cautivando sus corazones. Externamente puede ser la persona más religiosa del mundo. Puede exigir que su familia lea la Torá, que vayan a la sinagoga, que cumplan todas las normas. Las apariencias pueden ser impecables, pero mantiene a las personas en una esclavitud emocional. Y un corazón esclavo, un corazón que actúa por miedo, por culpa o por obligación, no puede servir libremente al Eterno. El servicio se convierte en una carga, no en una expresión de amor. váyatela. O sea que se puede parecer muy piadoso por fuera mientras se está construyendo una cárcel emocional por dentro. ¿El texto da algún ejemplo concreto de esto? Sí, y es muy directo. Pone el ejemplo específico de una mala paternidad, donde un padre o una madre, bajo el pretexto de la religiosidad, puede impedir que sus hijos o su cónyuge sean espiritualmente libres. Los atan con cadenas invisibles de control, de manipulación emocional o de culpa, de tal manera que su servicio a Dios nunca es genuino. Siempre está mediado por el miedo al paroj familiar. Es la forma más sutil y destructiva de esclavitud. De acuerdo. Esto es muy intenso. Si identificamos estas dinámicas en alguien cercano, o peor, en una parte de nosotros, ¿cuál es el siguiente paso? Porque la reacción instintiva, el impulso, es confrontar, luchar, intentar forzar un cambio. Pero el texto dice que ese no es el camino. Correcto. Y es una advertencia muy seria. El texto dice que intentar cambiar a estas personas por la fuerza, tratar de romper su corazón endurecido sin respetar que el Eterno está obrando en ellas, aunque sea para sus propósitos ocultos, es convertirse en uno de ellos. Es caer en la misma trampa de Paró, querer controlar el resultado, imponer nuestra voluntad sobre el plan divino, por muy bueno que nos parezca nuestro objetivo. Pero es que es frustrante. Si ves a alguien atrapado, si ves esa esclavitud emocional, lo natural es querer sacarlo a la fuerza, romper las cadenas. ¿Qué se propone entonces? ¿La inacción? ¿Simplemente mirar? No es inacción, es una acción de una naturaleza completamente diferente. La propuesta es ser un instrumento para un posible cambio, pero obrando en sus corazones, no directamente en sus acciones. Y esto, según la fuente, se hace a través del amor, que el texto define como justicia.
Se trata de respetar su individualidad, por muy equivocada que nos parezca. Respetar el proceso, a menudo lento y doloroso, que el Eterno está llevando a cabo en sus corazones. Y sobre todo, inspirarlos hacia la libertad. Y la palabra clave es inspirar, no imponer. ¿Y cómo se inspira a alguien que está en esa dinámica? Viviendo tú mismo en libertad. Demostrando con tu propia vida lo que significa servir al Eterno desde un corazón libre y agradecido. No desde el miedo. El texto nos recuerda algo fundamental. Para un esclavo, para alguien que ha vivido siempre bajo control, los conceptos de libertad e individualidad no solo son desconocidos, sino que pueden ser aterradores. La libertad implica responsabilidad, y eso asusta. Por eso no se puede imponer. Solo puedes mostrar un camino y esperar que el Eterno abra sus ojos para que deseen caminarlo. El texto termina con una reflexión que me parece potentísima, especialmente para nuestro oyente, que puede estar justo en ese camino de transición, saliendo de un sistema para entrar en otro. Sí, y es una verdad que resuena profundamente en cualquiera que haya pasado por un proceso así. Dice, salir de la esclavitud no es suficiente. Tenemos que aprender a vivir en libertad y saber cuidarla. Porque es perfectamente posible salir físicamente de Mitzrayim, pero que Mitzrayim, con su mentalidad de esclavo, no salga de nosotros. El trabajo no termina al cruzar el mar. Ahí es donde empieza el verdadero y más difícil aprendizaje. Resumiendo un poco el viaje que hemos hecho, empezamos viendo que el endurecimiento del corazón de Paró no es un castigo caprichoso, sino una herramienta divina con un propósito muy claro: enseñar, revelar y fundar una memoria para su pueblo. A partir de ahí, exploramos esa idea de dos tipos de siervos: los inconscientes como Paró, que creen ser libres pero son instrumentos de la voluntad oculta de Dios, y los conscientes como Moshe, que eligen libremente alinearse con su voluntad revelada. Y hemos terminado aterrizando todo esto en un desafío muy personal: aprender a identificar las dinámicas de control, tanto fuera como dentro de nosotros, y entender que el camino hacia la verdadera libertad no es la lucha de poder, sino la inspiración y el aprendizaje constante. Exacto. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una que se desprende de todo este análisis y que nos obliga a mirarnos muy de cerca. El texto nos desafía a preguntarnos no solo ¿soy Moshe o Parao?, sino a llevarlo un paso más allá, a nuestras relaciones más íntimas, las familiares, las de comunidad. La pregunta es esta: ¿estoy con mis palabras y mis acciones inspirando la libertad en los corazones de los demás para que puedan servir al Eterno de forma genuina? O quizás sin darme cuenta, con la mejor de las intenciones, estoy creando una esclavitud emocional que lo impide, aunque las apariencias externas sean muy religiosas. Es una reflexión profunda sobre si estamos construyendo un reino de siervos libres que aman a Dios o una pirámide perfecta de esclavos bien intencionados que le temen.